sus palabras, señor presidente Vinicio Cerezo, embajadores, Yasmín Barrios, compañera y respetada compañeros y compañeras, jueces y fiscales que hoy están aquí y que ejemplifican el buen hacer necesario en cualquier país por la defensa de los derechos de las víctimas y la defensa del Estado de Derecho. Querido Jonathan, me has dejado muy tranquilo al decir que solo hay 6 caminos para la paz. Eso significa que tenemos posibilidades de superarlos, por cada uno de ellos. Lo que ocurre, y ahí está la trampa, es que en esos 6 caminos hay un compendio insondable de actividades tan antiguas como actuales. Saludo también a Carolina Escobar Sarte, que está aquí y que fue compañera de la veeduría de la Administración de Justicia en Ecuador. Mirad, Stephen Hessel fue uno de los padres de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Stephen Hessel, ya fallecido en sus últimos años, escribió lo que él mismo calificó como un libelo, un librito muy pequeño, que se tituló Indignados. A partir de ese libro, que coincidió en el tiempo con la crisis económica mundial, desde 2008 en adelante, que fue llegando poco a poco a diferentes países en los años siguientes, determinó una llamada de un hombre de 90 y tantos años como un golpe en la boca del estómago de la sociedad, diciéndonos algo que resultaba evidente: ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo una sociedad va a permanecer callada ante las indignidades que se cometen, los atropellos que se cometen por quienes tienen que defender? Porque no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de quienes, desde las instituciones, los servidores y servidoras públicos, porque así se nos conoce, tenemos la obligación de proteger y de defender a los ciudadanos, a las ciudadanas y a las víctimas de los atropellos del propio Estado o de aquellos otros sectores que son tan corresponsables en algunas cuestiones como el propio Estado. Y ese pequeño libreto dio lugar a todo un movimiento que se conoció con el nombre de los Indignados. Apareció un 15 de mayo en España, continuó por otros países, Estados Unidos, Latinoamérica, otros países europeos, y en todos ellos, en todos esos movimientos, había un elemento común, que era el de el carácter de hartazgo, tercera vez que se pronuncia esa palabra esta tarde en esta sala, frente a lo que estaba ocurriendo. Era un movimiento asambleario, era un movimiento sin liderazgo aparente, era un movimiento surgido de la necesidad de respirar,
de gritar que la sociedad no podía aguantar más. Ese movimiento desde el principio fue tratado de eliminar por el statu quo de cada país, por las buenas y honradas gentes, entre comillas, de cada país. Se le veía como algo peligroso. Se dijo que eran los antisistemas, que era la nueva cara del anarquismo, que era la subversión oculta bajo formas de pseudo-intelectualidad. Se dijo de todo, pero no se dijo cuáles eran las causas por las que esa indignación, ese movimiento, que no se había producido más que en el caso del rechazo a la guerra de Irak. Lo recordaréis, ¿verdad? En el año 2003. Fue también otro ejemplo de indignación generalizada, mundial. Ese movimiento quería explicaciones. De hecho, cuando pasó el tiempo, yo recuerdo en mi país que hubo momentos en que algunos decían que se iba a paralizar el país. No se paralizó. Se transformó el movimiento. Se hizo más estratégico. Y después, años después, ha producido un efecto. No sabemos cuál va a ser, pero ha habido un cambio sustancial. Ha habido un cambio que ha sido producido por la sociedad civil organizada. ¿Y por qué traigo esto a colación? Obviamente porque en Guatemala en este momento se está viviendo ese proceso. Ha habido un momento en el que de forma explosiva se ha dado la configuración de una protesta social que ya dura más de 2 meses y que pareciera como que ha salido de la nada, y obviamente no es así. Ha habido un caldo de cultivo, ha habido unas causas, ha habido una permanente impunidad que no es exclusiva de este país. Y en esa impunidad, que de alguna forma algunos le pueden calificar como cáncer, la corrupción ha sido sus metástasis. Ha sido la forma de extender. No hay peor impunidad que la de saberse conscientemente impune. Saber que nunca va a pasar. Porque a partir de ese momento se le pierde el miedo a todo, a las propias instituciones. ¿Para qué desconfiar del Poder Judicial si ya sabemos que es corrupto? Se dice. ¿Para qué luchar contra la clase política si ya sabemos que todos son malos y que además van a hacer siempre lo que quieran? Oligarquía económica, si eso nunca va a cambiar. Efectivamente, esos son los clichés que se construyen para que nunca suceda nada. Lo que ocurre es que la sociedad es muy inteligente, la ciudadanía tiene mucho aguante. Aparte de ser siempre la víctima, aparte de sufrir siempre las consecuencias, porque en la crisis económica los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres. La diferencia de la desigualdad social se ha agrandado, la brecha se ha hecho más grande. Por tanto, estamos en un momento en el que la indignación activa de la sociedad se ha manifestado.
estalló con el caso de la línea o con cualquier otro caso, con cualquier otro fraude. Lo que ocurre es que ya cuando se hace tan grosera la exhibición de la impunidad, la gente no aguanta y pide respuestas. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Uno ve las estadísticas de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra la impunidad, la propia Comisión Internacional, y puede constatar los esfuerzos que se hacen. Y está bien. Pero, ¿y lo que no se hace? Normalmente no hay estadísticas de lo que no se hace. Dicen que los hechos negativos no pueden ser probados, es la prueba diabólica. Pero a veces la impunidad sí puede ser medida y debe ser medida. Lo que sucede en este momento no es otra cosa que la clase política o aquellos que dirigen el país o algunos otros países no saben cómo responder a esa sociedad, porque no la conocen, la han utilizado, nos han utilizado. No quiero hacer una generalización, porque hay que establecer las excepciones. La gente comprometida, fuerte, dura, permanente, que sufre día a día en cada una de las instituciones, que entiende el bien público y la cosa pública y el servicio público, jueces, fiscales que se la juegan como personas normales y corrientes, anónimas, que bastante tienen con sobrevivir, y gente desde la política que lucha, y desde la empresa que también antepone intereses sociales al propio beneficio. Pero lo que ocurre es que hemos dejado que nos ocupen los espacios que eran y deben ser de la sociedad. Voy a contar un ejemplo ocurrido en España hace muchos años. Al principio de los años 90, en una región o en una comunidad de España, Galicia, había un gravísimo problema de narcotráfico. Había evolucionado en las redes del contrabando, había pasado al narcotráfico, y de alguna forma existía una ocupación de las organizaciones criminales en los espacios que físicamente le pertenecían a la sociedad. Los narcos financiaban equipos de fútbol, hacían grandes fiestas de Navidad para los colegios, establecían ayudas humanitarias, aparecían dándose golpes de pecho y eran los Pablo Escobar buenos. Claro, se ocultaba todo lo demás. En ese momento determinado, el Estado, que había dejado sus funciones en esa parte del territorio, tomó decisiones importantes. Y esas decisiones no acabaron con el narcotráfico, pero sí recuperaron el espacio que le correspondía a la sociedad. Y la sociedad, los ciudadanos y ciudadanas, volvieron a ser dueños de su actividad. Y el crimen, los criminales, volvieron a donde deben de estar, escondidos. Y los policías, los jueces y los fiscales tenemos que encontrarlos para sancionarlos. Los ciudadanos, por tanto, de alguna forma hicimos dejación durante mucho tiempo, pero esa parte ya terminó. Ahora lo que queremos son respuestas, compromisos. Recuerdo que en España había un líder que en una conversación y en una campaña electoral se prometieron ciertas cosas, tantas cosas se prometen en campañas electorales, incluso que se iba a luchar contra la corrupción. Y cuando la cosa no fue tal como era, pues yo pregunté, bueno, vamos a correr el riesgo de que la gente reclame, ¿no?
dijo algo así como las promesas en campaña electoral se hacen para no cumplirlas. Pero eso se me quedó a mí grabado, porque ayer, cuando iba de viaje a la Antigua, veía los carteles electorales por puestos en la carretera, sí, le decían ni ladrón ni corrupto, creo. Otros decían, no sé qué, unas cosas muy raras, unas cosas tremendas. Y yo decía, pues ya estamos aquí, otra vez las promesas para no cumplirlas. Ese es el problema. Pero ahora, la sociedad civil tiene el mando de la olla, tiene el poder y no lo debe perder. No debe perder esa posición. Porque si retrocedemos, el espacio de impunidad se agranda. Y entonces, de alguna forma, estamos entronizando, estamos empoderando la impunidad. Y ese es el riesgo. Empoderar la impunidad por la pasividad de la ciudadanía. Ahora el grito se ha producido, la contestación está en la calle y eso intimida, asusta, siempre entre comillas, porque la sociedad lo que hace es pedir, reclamar, exigir, desarrollar la parte de corresponsabilidad que tiene en este tema. Siempre se dice, para que alguien se corrompa hacen falta al menos dos. Uno que se corrompa y el otro que lo corrompa. Pues yo siempre cuando hablo, y ahora hablaré de la independencia judicial y demás, los jueces que se corrompen son porque les da la gana. Puede haber todas las presiones del mundo, puede haber todo, pero si la marca es la ética y la responsabilidad, no hay corrupción que valga. Te la juegas. Puede ser más fácil o menos fácil, te puede costar muy caro. Voy a utilizar el propio, pero hay ejemplos a lo largo de la historia reciente. Aquí, lo he citado. Tenéis uno, afortunadamente, se detuvo. Pero yo hice, en este libro que citaba Olinda, hice un repaso a los jueces, a los fiscales que habían desarrollado investigaciones en casos de corrupción. Por cierto, yo también te cito en el libro. No te pedí permiso, pero te cito. Y me daba cuenta de que de una u otra forma todos habían pagado un costo. Eva Joly con el caso Elf, Antonio Di Pietro, Colombo, Mani Pulite en Italia, Falcone, que le costó la lucha contra la mafia, que le pusieran una bomba de 500 kilos de dinamita y acabar con la vida, tantos otros colegas, tantos otros jueces que se la jugaron o que no se la jugaron. Tuvieron muy claro qué es el servicio público. Porque el servicio público no está para ganar dinero, ni para hacerse rico. Para esto hay otras vías. Está para asumir esa responsabilidad que da el proteger a la sociedad. Porque el Poder Judicial es el equilibrador entre los poderes del Estado, pero sobre todo es el protector, es el garante de los derechos de los y las ciudadanas. La ciudadanía, por tanto, ha tomado esa decisión, esa posición, y no la puede perder. Ahora bien, hay que ser también estrategas. Es decir, las fuerzas, cuando te enfrentas a un monstruo
polimorfo, como la hidra o como quimera, con cabezas que se recomponen una y otra vez y 1000 veces, así les ataques por 1000 sitios diferentes, tienen que tener esa estrategia. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué queremos conseguir con un movimiento social, con una indignación activa? Queremos participación, queremos transparencia, queremos juego limpio, queremos que las cosas se hagan de frente a la sociedad y no entre bambalinas, que las licitaciones sean evidentemente públicas. Hombre, todos sabemos cómo se hace la trampa en una licitación pública. Es muy fácil, es muy fácil. Es llamar al amigo, del primo, del sobrino de turno, y decirle cuáles van a ser las condiciones del concurso. Ah, pues se necesita una lámpara de 7 brazos con 25 bombillas colgada de un techo de escayola y además que tenga una alfombra con rombos abajo. Ahí te presento mi proyecto, evidentemente con el tiempo corto suficiente para que ningún otro lo pueda igualar, y ya tengo la adjudicación. ¿Cómo creemos que se hacen las cosas? Y profundizamos ahí. La justicia profundiza ahí. ¿Tiene medios la justicia para profundizar? ¿O son un conjunto de locos ahí que se la juega y ya está? Ahí realmente hablaban de descoordinación. ¿Por qué no existe una coordinación? ¿Por qué no existe una especialización? ¿Por qué no exigimos ese conocimiento profundo, esa preparación científica? ¿O es que pensamos que los jueces, aún con todos los peritos que tengan y los fiscales, se van a enfrentar en las tramas de investigación, de delincuencia económico-financiera, internacionales, transnacionales, a un conjunto de gente torpe? No, puede ser que alguien apoyado o endiosado por la impunidad no tome ni siquiera las más medidas, pero os aseguro que aprenden rápido. Os voy a contar otro ejemplo. Cuando en esa época a la que yo hacía referencia en España se decidió actuar en forma contundente, permanente y dilatada en el tiempo contra las redes de narcotráfico, se tuvieron unos éxitos impresionantes. Pero se nos olvidó una cosa, y fue que nosotros mismos creamos crimen organizado. Porque las tramas turcas no se conocían con las nigerianas con las colombianas con las gallegas y con la mafia y con la camorra. Los metimos en las cárceles y los juntamos. Y después nos salían organizaciones pluriformes por todas partes y con un ámbito de actuación impresionante. Es cierto, no es broma, es cierto. Bueno, tuvimos que deshacer lo mal hecho también, ¿no? Pero quiero con esto decir que esa estrategia, esa acción, tiene que existir para conseguir esas metas. Mirad, cuando el mafioso Frank Coppola compareció ante el juez Giovanni Falcone, como he dicho antes, asesinado por la mafia en el año 92 en Palermo. Giovanni Falcone, que era el más amenazado, era el enemigo público número 1 de la mafia, y él decía: mi deuda con la mafia no está pagada, solo la pagaré con la muerte. Y efectivamente, así fue. Él, su mujer y sus 4 escoltas. Pero le preguntaba a Frank Coppola, un mafioso, decía: ¿qué es la mafia? Y Frank Coppola le mira y le dice: señor juez, hay 3 magistrados que optan a ser fiscal general de la nación. Uno es muy inteligente, el otro está apoyado por los partidos
que están en el gobierno. Y el tercero es imbécil. ¿Cuál cree usted que saldrá elegido? Y se contestaba el imbécil. Esa es la mafia. Es decir, aprovecharán cualquier resquicio, cualquier plataforma para destruirla, reventarla, hacer que retroceda eso que hemos conseguido. Y eso tenemos que ser conscientes para hacer una mayor cohesión social. Ni un paso atrás, decía aquel, ni siquiera para tomar impulso. Es decir, hay que continuar, y la exigencia en la participación democrática tiene que ser clara. Aquí hay que hacer un contrato electoral con los candidatos, y el que no cumpla tiene que ser cerrado, se va fuera. Oye, si tú estás trabajando en una empresa y faltas 2 días al trabajo, te echan. Porque aquí, si no asistes a las reuniones del Parlamento, incluso puedes hacer otras actividades y no pasa nada. Es decir, ¿por qué? La labor de vigilancia le corresponde a la ciudadanía y el empoderamiento le corresponde a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener muy claros. Y si ya se ha comenzado, no vamos a mirar por qué no se hizo antes, sino que ya no hay vuelta atrás. Porque lo que acontezca ahora será en gran parte responsabilidad nuestra. Lógicamente no es tan fácil todo, es mucho más complejo, pero el valor de la justicia y de la independencia judicial. Estamos hablando esta tarde mucho de justicia, de independencia de la justicia. Aquí hay muchos jueces, no sé si hay muchos empresarios, pero hay muchos jueces, lo cual es positivo, por lo menos porque eso demuestra que hay un gran interés. Y cuando digo lo de los empresarios, no lo digo en tono peyorativo, porque cada vez más son más los empresarios que se dan cuenta que hacer trampas le trae peores consecuencias. Entre otras cosas, ir a la cárcel en su caso. Si no haces trampas, a lo mejor no ganas tanto, pero al final no vas a la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que ahora la gente, pues a lo mejor el empoderamiento lleva a ser más ágiles en la investigación, hay una comisión internacional que apoya, hay una estructuración legislativa, ya vamos teniendo normas, ahora nos falta, eso sí, la aplicación de las mismas, creernos que esas normas no solo están ahí en la estantería para que las miremos, sino aplicarlas. Yo debatía o discutía con un colega hace tiempo, porque me decía, tú es que aplicas extensivamente la ley. Digo, a ver, defíneme aplicar extensivamente la ley. Digo, pongamos el ejemplo. Una ley aprobada por el Parlamento tiene un recorrido de 1 a 100 en el trayecto. ¿Por qué es más progresista quedarte en el número 30 y no llegar hasta el 100? Extensivamente será el 101, pero no el 100. Porque la ley se creó para la protección de los ciudadanos. Por tanto, debe de ser aplicada. Ahora bien, lo que ocurre es que esa es una postura absolutamente falsa. Quedarte en el número 30 es no querer llegar al 100. Y eso significa no querer desplegar todos y cada uno de los efectos que una ley, llámese de anticorrupción, llámese de blanqueo de activos, llámese de extinción de dominio, llámese de tantas otras cosas, están para ser cumplidas. Y por ejemplo, Latinoamérica es paradigmática en la creación de las leyes de extinción de dominio. Pero sabéis que, por ejemplo, hay otros países, en Europa y España, por ejemplo, que hablar de la ley de extinción de dominio dice, no, esa es la inversión de la carga de la prueba y, consecuentemente, estamos quebrantando la Constitución. Hay un debate. Es verdad que existe ese debate. Pero el planteamiento tiene que ser, desde mi punto de vista, ¿para qué se crea un ordenamiento legal? ¿Por qué creamos un ordenamiento legal? Que es un ordenamiento omnicomprensible. Es decir, no puede tener vacíos, no hay lagunas. Precisamente está diseñado para que aquellas lagunas que pueda haber sean suplidas con los principios generales del derecho, con la jurisprudencia, con las convenciones internacionales. Es decir, ¿pero para qué creamos todo este
compendio de legislación y de normas. Las creamos para proteger a la sociedad o las creamos para proteger a los victimarios. Y alguien de derecho me dirá para las dos cosas. Y yo diré, de acuerdo, garantías máximas. Ahora, también impunidad cero. Eso quiere decir que el juez, que el intérprete, que el jurista, que el propio abogado, cada uno desde su rol, y el fiscal desde el suyo, tienen la obligación de interpretar el conjunto de normas para que al final sea protegida la sociedad, sea protegida el conjunto de ciudadanos que integra el Estado. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de independencia, hay muchos que interpretan la independencia del Poder Judicial como ir por libre. No. Los jueces, las juezas, fiscales y fiscales son, además de, o tienen que ser además de independientes, autónomos, tienen que ser imparciales y además tienen que ser responsables. Y forman parte del Estado. El Estado integra los 3 poderes. En algunos países hasta 5 poderes. El poder electoral y el poder ciudadano a través del Consejo de Participación Ciudadana, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador. Es decir, se configura el elemento judicial como un instrumento fundamental para mantener la cohesión y para proteger a los ciudadanos de las agresiones. Independencia necesaria, pero no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Las mayores agresiones a la independencia judicial vienen desde dentro del propio sistema judicial, ni siquiera desde el ámbito político, económico o legislativo, desde el mismo sistema. Por tanto, hay que establecer unas garantías de independencia interna que protejan al que aplica la ley, al juez que aplica la ley, sin miedo a que por una interpretación equivocada sea sancionado. Cuando cometa el hecho delictivo, así debe ser. Pero además el juez tiene que ser inamovible. Inamovible no quiere decir que no se le pueda quitar de donde esté, nunca jamás. Significa que estén preestablecidas las causas perfectamente definidas cuando un juez puede ser removido y no a capricho de quien le designa o con periodos tan cortos que es imposible consumar ni una sola investigación seriamente hablando, y mucho menos cuando se trata de crimen organizado. Por tanto, eso hay que tenerlo muy claro y hay que establecer esas medidas. Si a pesar de todo eso el juez no quiere ser independiente, es que no merece ser juez. Sí, y hay que echarlo, sí, o sea, claramente. La elección, el sistema de elección, la profesionalización de la justicia es un mecanismo que garantiza la independencia. Pero también los sistemas que permiten la participación ciudadana en la justicia. Hay un gran conflicto entre los sistemas anglosajones y continentales, diciendo, bueno, y sobre todo aquellos que no tienen participación a través del jurado, mecanismos mixtos y demás, decir, es que los ciudadanos no están preparados, es una muletilla que a mí se me queda grabada. No están preparados. Están preparados por lo que interesa. Para votar están preparados. Para conseguir que te posiciones en el poder están preparados. Para participar no están preparados. Eso se acaba. Los ciudadanos tienen que participar en la administración de justicia. Tienen que participar en el órgano de gobierno de los jueces. ¿Por qué los ciudadanos no pueden participar a través de sus mecanismos en la lucha contra la corrupción, en la designación de los jueces? No voy a decir en la labor jurisdiccional, sí en la designación y en los mecanismos de transparencia. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, hacer un poder judicial transparente? Yo he visto, si tenéis oportunidad de hacerlo, os lo aconsejo, las
los debates de la Corte Suprema Mexicana son públicos, se retransmite por canal de televisión. Es decir, se ve la discusión, se ve el debate. En cambio, en otros países, conocer las deliberaciones es hasta delictivo. ¿Por qué tiene que esconderse el argumento cuando eso es lo que más tranquilidad puede dar a la población? Nos dejan tranquilos si vemos cómo argumentando y debatiendo llegan a una conclusión condenatoria, y quizás nos quedemos también tranquilos cuando sea absolutoria. Lo que ocurre es que el miedo es a que si eso se hace de esa forma se pueden ver las trampas. Claro, de eso se trata, de evitar que haya trampas. Hay muchos mecanismos de participación. La imparcialidad es muy antiguo, lo de la mujer del César, ser y parecer, todo esto, ¿no? La imparcialidad es el elemento fundamental. No solamente tenemos que ser independientes, sino imparciales. Una apariencia de parcialidad genera la desconfianza más absoluta en los ciudadanos y en las ciudadanas, y se acabó la justicia. Porque todos van a decir, hay trampa, van al mismo lugar, pasan las vacaciones juntos, yo qué sé. O tienen negocios juntos, por decir cosas que no sean tan evidentes. Porque incluso se esconden. Es tremendo oír decir el presidente tal, y no estoy refiriéndome al presidente de este país, que yo soy muy respetuoso del país donde estoy, pero el presidente tal es socio de una compañía. Estoy hablando en serio, de otro país. Y de más países. No, estoy diciendo de verdad. Estoy diciendo de verdad. O sea, ¿cómo es posible esto en una democracia? O sea, no puede ser. Es como si el juez dice, tiene acciones en el banco que está investigando. Bueno, pues una cosa es que tengas el dinero en el banco, porque entre otras cosas no te lo vas a tener, pero pues ya tienes una participación mayor, pues hay una apariencia. Os cuento una anécdota. Estaba yo en Ginebra y me invitaron a almorzar una serie de ciudadanos españoles que trabajan en Naciones Unidas. Y a su vez, todo era a impulso del teniente de alcalde de la Universidad de Ginebra, que, bueno, pues quería de alguna forma agasajar. Vale, yo dije, muy bien, estaba fuera, había ido a Naciones Unidas y invitaron a algunos colegas, amigos, jueces y fiscales ginebrinos con los cuales yo había trabajado en la lucha contra la corrupción durante mucho tiempo. Entonces llegó la hora de pagar. Los jueces tenían audiencia y se iban antes. Entonces estaban los funcionarios españoles, estaba yo, estaba gente del ayuntamiento, y entonces dijeron, ¿qué parte es la nuestra? Y les dijo el teniente alcalde, no, paga el ayuntamiento de Ginebra. Y entonces los dos magistrados dijeron, no, ¿qué parte es la nuestra? No, por favor, estamos invitando a don Baltasar. Y dice, sí, pero... Y nosotros queremos invitarte a ver a don Baltasar, pero ¿qué parte es la nuestra? Claro, a todo esto yo estaba allí como diciendo, a ver, ¿en qué va a quedar esto? Porque claro, todo esto los jueces querían pagar, el teniente de alcalde no quería, el teniente de alcalde, el vicealcalde, no quería que pagaran, todos de buena fe, y al final pagaron su consumición y dice, mire, dice, no lo tome por donde no es, pero ¿qué ocurriría si mañana o dentro de unos días tuviéramos que investigarle al Ayuntamiento de Ginebra y no pudiéramos hacerlo porque nos pagó esta parte de la comida? Entonces yo me quedé pensando y empecé rápidamente, la mente se va y se me fue a España, se me fue a otros sitios, y dije, madre mía, si esto ocurre aquí por una comida y que se paga de cuota de comida, ¿qué sucede en otros países donde es una cosa tremenda? Eso es parcialidad. Eso es quedar en manos de quienes tienes que tener después enfrente. Me decían unos abogados
Decía, vamos a invitar a un colega tuyo a unas conferencias, un bufete de abogados. Y cuando me lo dicen, se vuelven hacia mí y me dicen, por supuesto, cobrando. Yo decía, ¿cómo es posible esto? Si después esos abogados van a pleitear, van a litigar ante los jueces. Es decir, hay una serie de mecanismos que apenas nos damos cuenta y que socavan poco a poco la imparcialidad, y a veces ni te llegas a dar cuenta que estás siendo parcial porque has avanzado y has eliminado tantos muros de contención que lo que te queda o te puede quedar es ya lo peor. Por tanto, ese tiene que ser también un mecanismo de transparencia. ¿Por qué si los jueces y los fiscales somos servidores públicos? Digo, sí, somos porque sí lo somos. Aunque lo ejercen por la sanción recibida, ¿no? La sentencia recibida. ¿Por qué si somos servidores públicos hay una reticencia a que se conozca el patrimonio, en algunos países, no sé, de los jueces cuando entran y cuando salen? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si somos servidores públicos, hay un salario, hay un sueldo, sabemos lo que ganamos. Y en todo caso, se declara. Pero cuando esto se plantea, Dios la que se monta. Dice, bueno, esto es que no somos políticos, no, peor. Es que tenemos que ser todavía más transparentes que los políticos. Porque somos el espejo de la sociedad. Es el último baluarte donde la sociedad se refleja cuando falla todo, o cuando puede fallar. Por tanto, esos mecanismos de transparencia, gestión de la administración de justicia, ¿por qué no aplicar las técnicas de gestión externas? ¿Por qué tenemos que seguir creyendo que nosotros como jueces nos podemos administrar bien cuando a lo mejor somos un puro desastre? Hay técnicas de contabilidad, de gestión, con control, con auditorías, con todo esto. Eso se puede poner, eso es garantía de transparencia y garantía de que los ciudadanos y ciudadanas van a confiar en ese poder judicial, aunque a veces no nos dé la razón. Responsabilidad. A más poder, a más capacidad de decisión y de resolución de conflictos, más responsabilidad. Jueces, fiscales tienen en sus manos la vida y hacienda de todos los ciudadanos, el porvenir, el futuro, la prisión, la libertad. Por tanto, la responsabilidad tiene que estar con una especie de sentimiento proactivo. Es necesaria esa responsabilidad. ¿Y a qué debemos aspirar el aparato judicial, la administración de justicia? A involucrarnos cada vez más con la sociedad. Hay un concepto o hay determinado tipo de jueces que considera que la independencia es tener el encefalograma plano. Y no. Tienes que estar en la sociedad, te tienes que contaminar de sociedad, tienes que saber cuáles son los problemas. Yo me acuerdo cuando yo fui a mi segundo destino, era una zona cerca donde mi mujer era, y bueno, pues empecé a trabajar allí. El juzgado estaba muy mal, llevaba mucho tiempo vacante, y un día, pues un familiar de ella llegó y dice, la gente, las fuerzas vivas de la ciudad estaban muy ofendidas contigo. Dije, ¿qué he hecho yo? Todavía no me hubiera dado tiempo nada más que a trabajar. No, dice, porque no has ofrecido tu casa. Digo, bueno, pues si tengo que ofrecer mi casa a las 2.500 familias que hay en esta ciudad, pues la verdad, mi sueldo no da para tanto. Es decir, es una concepción, era, afortunadamente, una forma de ver la justicia elitista, vicaria, sometida a esos estándares de poder político, de poder económico. A veces, queridas amigas y amigos, no hace falta ni que haya mecanismos de corrupción. Se ofrece a ser corruptos. El peor corrupto es el que se ofrece
porque por lo menos al que se le incita tiene un momento de resistencia. Y por eso casi merece ser respetado, por ese segundo de resistencia. Pero el que se ofrece, hombre, no, eso es lo peor de lo peor, ¿no? Y hay, desgraciadamente, muchos... pero eran 10 minutos, bueno, entonces yo creía que eran 10 minutos. No, bien, lo que quiero decir es que tenemos que construir un poder judicial fuerte, por eso un poder judicial democrático, integrado en la sociedad, partícipe. Alguien me preguntaba esta mañana cómo era compatible que los jueces administraran justicia si tenían ideología. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Rebano el lóbulo izquierdo o el derecho? Pues claro que tenemos ideología, como todo ser humano. Y afortunadamente que tenemos ideología, porque si no la tuviéramos sería la justicia más injusta y creo que siempre se vencería del mismo sitio. No sé por qué, pero siempre favorecería a poderosos. La justicia sin ideología, esto es como cuando dicen yo soy apolítico. Normalmente todo el que dice que es apolítico ya sabemos de dónde es. Entonces, no, la justicia, otra cosa es que tú dictes sentencias por ideología, eso es distinto. Ahora, que la ideología de cada uno de nosotros está en los actos que hace, claro que sí. Se interpretan las normas de una forma o de otra, más conservadoras, más progresistas. Yo creo que, como decía antes, la interpretación de las normas jurídicas tiene que ir hasta donde prevea para proteger a los justiciables. Y termino. Dicen que vivimos en una aldea global. A mí me gusta eso mucho de aldea global porque son términos antitéticos. Una aldea chiquitita, global es grande, ¿no? Pero bueno, vivimos. Estos son términos económicos, la mayoría, porque todo está muy bien. La globalización, la aldea global, todo es para lo económico. Ahora, cuando se trata de derechos, ya empezamos a ponerle cortapisas, territorialidad, principio de soberanía, no se puede. Bueno, protegemos a los victimarios, los hacemos patrimonio nuestro, a las víctimas las dejamos por ahí, abandonadas y que no molesten, porque eso nos perturba. Tenemos que conseguir que haya una universalización de los derechos. La protección tiene que ser de alcance equivalente. Realmente yo no sé, y que me perdonen los que opinan de otra forma, pero me gusta ser claro en mis planteamientos. A veces no lo consigo, pero procuro ser claro. Es decir, este debate que ha habido o que hay, si la CICIG se queda o se va. Y yo digo, vamos a ver, una comisión de esta naturaleza puede ser un desastre, en cuyo caso, pues si no funciona, entonces hay que cambiar o hay que eliminar, pero como cualquiera de nosotros que no cumpla. Pero si estamos enfrentando al crimen organizado, a la corrupción, y está claro que hoy día, me atrevo a decir que no hay prácticamente ni un solo caso de corrupción que no sea parte de un hecho delictivo mayor. En alguna de sus fases o facetas participa como instrumento del crimen organizado, por acción o por omisión o por comisión por omisión, de alguna manera. Si estamos haciendo, por tanto, frente a este fenómeno global, ¿cómo no vamos a establecer mecanismos de alcance equivalente para combatirlo? No es sustitución, es acompañamiento y empoderamiento. Ojalá que no sea necesario el año que viene que haya una comisión internacional aquí, porque las instituciones funcionen, pero no porque así vamos a ganar más soberanía y más autonomía, no, sencillamente porque cada uno habrá hecho lo que tiene que hacer. Mientras tanto, yo no he visto que delincuentes de nacionalidad española, francesa, colombiana, guatemalteca, tal, se pongan a debatir las competencias. Se pueden debatir quién se lleva cada qué parte del botín se lleva, o cómo disfrazan mejor los beneficios, o a qué paraíso fiscal acuden. Esa es otra. Luchamos contra el crimen, pero nunca el secreto bancario y los paraísos fiscales llevan años y años debatiendo y no desaparecen. Y todos sabemos que la desmocratización
entidades bancarias que deslocalizan a sus propios clientes de su nacionalidad y los colocan en cuentas cifradas o en fideicomisos o en trusts. Ese es un nombre impresionante, trust. Trust, me suena trasto, pero bueno, trust. Y detrás del trust está todo, está todo. Ahora, para llegar al trust, al corazón del trust, agárrate, porque no hay Dios quien llegue. Y que venga, hay unas pantallas y otras pantallas. Y dices, bueno, esto dice división corporativa. Ay, madre mía, cuando encuentres en una entidad bancaria división corporativa, ponte a temblar, porque ya hay manuales completos de cómo tienes que hacer para defraudar mejor. Y alguien me decía, bueno, señor juez, me decía una vez, dice, pero es que esto no es delictivo. Digo, no, esto es peor. Esto es metadelictivo. Porque lo que estás haciendo es establecer una escuela de delincuentes. ¿Por qué me tienes que ofrecer a mí esto si no es legal? Entonces, quiero decir que los conceptos tienen que funcionar. Y estamos, frente a todos estos fenómenos, estamos en lo que yo denomino soberanía compartida. Es decir, el criterio de territorialidad, de soberanía, de patria, el de patria lo llevamos dentro cada uno. Y ejercer patria es no ser corrupto, es tener transparencia, es defender una justicia equilibrada, es defender todos esos principios, eso es patria. Soberanía compartida es lo que tenemos que conseguir. ¿Y cómo se consigue? Obviamente con el impulso de la sociedad civil, con el compromiso, con la pelea permanente, con esa lucha continua tan maravillosa que es necesario mantener, porque siempre es posible todavía, siempre es posible conseguir la siguiente meta. De modo que muchísimo ánimo, gracias por haberme aguantado.